El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre muchos que le seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas, fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos: «¿De modo que come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre, la Santísima Virgen, los días sábado siempre se recuerda en la Iglesia de manera tradicional, se recuerda a la Virgen, como los miércoles también se recuerda a San José. Y hoy día, sábado, ofrecemos también a la Virgen nuestras oraciones en esta Santa Misa. Y por medio de ella, Dios también nos sale hoy día a nuestro encuentro. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Nos dice esa página que está toda cargada de gran delicadeza hacia la persona. Jesús era un hombre enérgico, pero al tiempo era un hombre tremendamente delicado, propio de unos sentimientos muy finos. ¿De quién los aprendería? Humanamente lo sabemos, eso lo aprendemos de una madre. Jesús aprendió mucho de su madre, como también de San José. Y aquí Jesús nos habla de esa delicadeza que tiene con los pecadores. En tiempo de Jesús estaba prohibido juntarse con este tipo de personas, publicanos. No es momento para explicar quiénes eran los publicanos, pero un grupo de personas mal vistos en el tiempo de Jesús, y había una norma, una costumbre que habían impuesto, que no se debía estar con ellos. Y Jesús hace todo lo contrario, se sienta a comer con ellos. ¿Esto qué nos habla a nosotros? Jesús es un hombre que no tiene respetos humanos. Jesús no está sujeto a las costumbres humanas. Jesús es un hombre que ve a la persona. Y esto es muy importante para nosotros, ver a la persona en sí, ¿no? Ver a la persona en sí. Y cuando uno mira a la persona, también nosotros tenemos que ponerle, digamos, como otra vestimenta. Y es que toda persona, sea santa o sea pecadora, toda persona, y más si está bautizada, es obra de Dios, es hijo de Dios. Y esto es muy importante. Como San Ignacio de Loyola, cada vez que se encontraba con un hermano, un hermano religioso, veían que este hombre tan serio le miraba con bondad. ¿Por qué? Decía él: ¿cómo no voy a quererlo? ¿Cómo no voy a mirarlo con buenos ojos si ese hermano ha sido lavado con la sangre de Cristo, independientemente de sus obras?
Y esto es muy importante, porque esto ayuda a mirar con misericordia, con verdadero aprecio a las personas que nos rodean. Si pudiésemos amar así, queridos hermanos, si pudiésemos amar así. Por eso aquí la segunda parte. Jesús, cuando ve a alguien, fíjate, lo ve como hijo de Dios, y su tarea será restaurar esa imagen. Gran peligro que tenemos nosotros es, bueno, voy a mirar a la persona como hijo de Dios, voy a respetar a la persona, no me voy a meter en sus intenciones, no voy a meter en su conducta, no voy a meterme, digamos, en ese aspecto. Jesús no los deja así. Amar a la persona en sí misma no significa dejarla en esa situación. Fíjense aquí, Jesús come con los pecadores, pero no los deja pecadores. Esta es la cuestión. Hoy día tenemos un pensamiento a veces muy mundano, es decir, no me meto en la vida de los demás, allá él, no me meto en sus intenciones. No se trata de meterse en las intenciones de nadie, se trata de mirar al otro con la mirada de Jesucristo. Jesucristo respeta a la persona, pero ¿qué hace? ¿Qué hace Jesús? Cuando nos ve a nosotros cargados de pecados, como en este caso a los publicanos y pecadores, los trata con bondad. Y quizá les dice una palabra de ánimo para salir de esa situación. O quizá no les dice nada porque no es el momento. Pero ¿qué hace Jesús? 3 años de misionero, 3 años recorriendo tantos pueblos, exhortando y animando a todos a librarse del pecado. No lo consigue. Literalmente no le van a hacer caso, hasta sus 12 íntimos lo van a abandonar. No quieren escuchar su mensaje. ¿Qué hace Jesús? Jesús ama a la persona, ama a los hombres que están siendo amados de Dios y los ve cargados de pecados. Su misión es librarles de esa gran miseria, porque ama. Los ve enfermos y los quiere sanos. ¿Qué hace? Se sube a la cruz para pagar por sus pecados. Y esta es una lección, queridos hermanos, para nosotros. O sea, no podemos amar al prójimo con solo palabritas, con una palmadita, que eso está bien. Pero aquí viene, ¿cuánto me sacrifico, cuánto me comprometo de veras por librar a los hombres que me rodean de una situación de pecado? Esto es lo mismo, fíjate, aplicado a los pobres, que tanto le gusta hablar al Papa Francisco. Dar a un pobre una limosna en la calle, quedarse en ese solo, dar limosna, es un desprecio al pobre. Un desprecio. ¿Por qué? Es alargarle nada más el martirio de su sufrimiento. Darle un sol, ¿qué significa? 4 horas que no vas a pasar hambre, pero después allá tú. Eso no puede ser amor. Eso no significa amar a la persona. Si a mí me compadece, si a mí me conmueve ver un pobre, no puedo torturarlo a que siga sufriendo así. Fíjate,
Por eso el Papa Francisco, si mal no recuerdo, hace unos 2 años publicó una carta para Cuaresma. Decía: Él no nos ha dado lo que le sobra. Jesucristo no nos ha dado una limosna de lo que le sobra, nos ha dado toda su vida, toda su sangre. Amar al prójimo no significa darle lo que nos sobra o alargarle nada más la desgracia. Amar al pobre significa levantarlo, sanarlo, como al enfermo del alma, al pecador. El verdadero amor es no decirle: toma, te queremos, no, es sanarlo de ese pecado, librarlo, tomarse ese trabajo. Lo mismo al pobre, es levantarlo de su pobreza. Si no lo levanto, no lo amo de veras. No lo amo de veras. Por eso es la caridad al pobre, como la caridad al pobre pecador, que es un pobre del alma, realmente es caridad cristiana cuando se les libera de su miseria. Alargarles nada más su miseria es un desprecio. Es como acoger en la casa un muchacho, una persona que está viviendo habitualmente en pecado y no quiere salir. Imagínate, es uno que se está metiendo en la pornografía u otro pecado, decirle: no, tú sigue así pecando, total, te voy a dar hasta la plata para que peques. Pero vas a estar en mi casa, vigilado. ¿Qué es eso? Es decirle: mira, sigue viviendo así, y si mañana te sorprende la muerte, te condenas, ¿a mí qué me importa? Eso no es amar. Dejar a una persona que siga pecando, incluso ayudarle, darle un ambiente como para que peque tranquilamente, no es caridad. Es una tarea. Y a veces, queridos hermanos, las palabras no bastan. Tú le puedes hablar muchas veces a la persona, no basta, no basta. Por eso, que es un cristiano, una persona que también, por eso es orar por la conversión de esas personas y lo que nos enseña Jesús: sacrificio. Lo que nos dijo la Virgen en Fátima: hagan penitencia por la conversión de los pecadores. ¿Bien? Y luego están los pobres. Por eso es importante que la caridad que uno pueda vivir hacia los pobres no sea solamente dar limosna. Sentido práctico, organizarse bien la vida, ver cómo puedo ir ayudando a alguien. De veras, que yo esté, con todo lo que tengo, esté yo siempre también ayudando a una persona, o esté ayudando a una obra de caridad, pero vea que lo estoy haciendo para que no solamente es dar una limosna, sino que eso que estoy haciendo, como por ejemplo puede ser conocer una institución que ayuda a la gente que recogen, ¿no?, a los de la calle, u otra institución, a un hospital, o a una otra obra de caridad, porque no solamente la obra de caridad es dar de comer, sanar al enfermo, sino también la obra de caridad es sanar las heridas espirituales. Entonces, saber que yo estoy dando todo lo que yo puedo, mensualmente, por ejemplo, que yo estoy dando todo lo que puedo, entonces ahí sí, es una cosa práctica de yo evaluarme si realmente estoy amando al prójimo. Y otra obra espiritual, que a veces también nos puede pasar desapercibido, precisamente es esta: la oración. Y en la misa, por ejemplo, orar no solamente por aquellos por los que tengo que orar, ni solamente una vez, sino siempre, siempre. Aquí en la Santa Misa, el gran abogado es Jesucristo, que se pone de nuestro lado, muestra sus llagas al Padre y le dice: Padre, escucha a estos hijos, a estos hermanos míos que te piden, te lo pido yo. Por eso una Santa Misa, o por nuestras intenciones, es que vale infinito, vale infinito. Por eso se requiere también una misa que sea en un verdadero ambiente de oración, para que
la oración traspase los cielos. Pidámosle a nuestra Madre, queridos hermanos, una verdadera caridad hacia las personas, verdadera caridad para levantarles de su estado de postración. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón como el suyo, verdaderamente compasivo. Hablar, tratar con delicadeza a las personas, hablarles, exhortarles, y también que nos dé ese ánimo que Él tenía, incluso de sacrificarnos, de hacer sacrificios por su cambio, su mejoramiento espiritual. Amén.